Buenas tardes o buenas noches. Mi tema a tratar es la automatización electrónica y mi pregunta es cómo puedo reducir la contaminación producida por los automóviles. Para ello, tengo que dar la definición de automatización electrónica, que es un sistema diseñado con el fin de aprovechar la capacidad de las máquinas en realización de determinadas tareas que eran efectuadas históricamente por seres humanos, así como para controlar la secuencia de dichas operaciones sin la intervención de la mano humana. El automóvil es una máquina capaz de generar su propia fuerza motriz para funcionar y se desplaza guiado por algo o por alguien. Los motores de combustión interna son los capaces de generar tal movimiento. Como tal, un motor de combustión interna es una planta química que transforma la energía de un combustible al arder en energía cinética. En pocas palabras, transforman una sustancia química en otra y ese proceso genera movimiento. Para dar mayor claridad a la pregunta hay que analizar un poco de historia. Es así como llegamos a la década de 1960. Con los primeros encendidos con transistores, la industria electrónica ha ocupado un campo cada vez más amplio y variado en la industria automotriz. Derivado de esto, empiezan a perfeccionar el uso de elementos. Los vehículos comienzan a utilizar componentes electromecánicos para actuar en las áreas de eficiencia energética, operación de sistemas, asistencia a la autoridad de la conducción, seguridad, confort y disminución de la polución. Luego, en la década de 1970, se tuvieron el desarrollo de los primeros microprocesadores o unidades de control electrónico. Hasta la década de los 60, un vehículo convencional estaba básicamente conformado por componentes mecánicos y el consumo era elevado en relación a la potencia, además de la excesiva polución producida. En 1980, al ir transcurriendo la década, la evolución y el desarrollo se basó en los sistemas de inyección electrónica de combustible y los sistemas de seguridad. Lastimosamente, al transcurrir el tiempo y con el temor del estallar de la Guerra Fría, los enfoques fueron mínimos y los vehículos solo presentaban modestas mejoras de confort. Transcurre la década de 1990, en la que solo en algunos deportes se ve reflejada la mejora de los motores y los vehículos en general, pero las grandes compañías siguen enfocadas en reducir los costos y sumar ganancias que les permitan olvidar la crisis vivida en los años 80. Mejoras como la turboalimentación, sensores y actuadores unidos a la ECU como sistemas de inyección más potentes empiezan a ser exigidos por las autoridades, generando una disminución de emisiones bastante pobre en relación a lo esperado. Fue solo hasta los años 2000 que la industria retoma las mejoras saludables para el medio ambiente implementando los sistemas híbridos. Aunque el mercado es esquivo dada la baja potencia de autonomía y fracasan al intentar vender algunos de ellos. A partir del año 2010, las prestaciones están enfocadas a los vehículos inteligentes, vehículos autónomos y vehículos híbridos. El vehículo híbrido sobresale al utilizar un motor electrónico que funciona con electricidad de un generador, que funciona con un pequeño motor de combustión interna de gasolina o diésel, proporcionando una pequeña fracción de un 10 a un 20% de la potencia máxima y dando al vehículo un uso potencial exponencial. En la actualidad es así como se retoma la idea de los vehículos más amigables con el medio ambiente, aprovechando el salto tecnológico electrónico, demostrando que al aplicar las fortalezas de ambos campos, mecánico y electrónico, se obtienen resultados ecológicos y compatibles con usuarios que desean no perder la diversión del motor a combustión interna. Esto basado en la disminución de la polución de entre un 34 a un 40%. En un futuro se espera encontrar alternativas más enfocadas en producción de combustibles con baja
bajas emisiones o elementos no tan contaminantes para las baterías. Y es allí donde surge la duda: ¿cómo puedo reducir la contaminación producida por los automóviles? La historia de los estudios realizados demuestran que la principal opción a utilizar son los elementos electrónicos o electromecánicos para lograrlo. Aún así, no se deben descartar ideas de nuevos combustibles e incluso aditivos, los cuales, para hacer uso de ellos, emplean sistemas computarizados que ayudan a dosificar su uso, como también los momentos en que se deben hacer parte del sistema, ya que no todos los elementos se usan en todo momento. Algunos ejemplos de estos elementos son el ventilador del depósito de combustible. El combustible emite vapores contaminantes que deben ser atrapados. Obviamente, para poder repostar necesitamos que el depósito no sea hermético, pero instalar una serie de válvulas y tuberías que hacen que estos vapores sean canalizados y tratados en un filtro de carbón activo que los neutraliza. Si generan una gran cantidad de vapor, el filtro de carbón activo no dará abasto. Para esto se inyectan los vapores en el motor para que los queme. Otro ejemplo es la ventilación cerrada de cigüeñal, ya que además de la combustión del combustible, el aceite y la compresión de los cilindros producen emisiones contaminantes que no son evacuadas por los gases, por el escape, y son retomados y recirculados a la admisión del vehículo para ser posteriormente quemados. Otro elemento es el sistema AdBlue, que se utiliza para aumentar el rendimiento del catalizador añadiendo una gran cantidad de urea diluida en agua al combustible diésel en su gran mayoría. De este modo, el amoníaco se combina con las moléculas de nitrógeno oxidiánico para producir nitrógeno, oxígeno y agua. En conclusión, se deben continuar estudiando y actualizando los sistemas a la vez que las leyes que las hacen entrar en juego. Se nota una gran mejora en los automóviles modernos, los cuales, a pesar de todos sus pros, van quedando obsoletos en unos años, demostrando que la automatización e incorporación de elementos electrónicos es primordial para la disminución de las emisiones y contaminación, aunque también garantizan su estadía en el mercado. Listo, muchas gracias.